A las 12:52 hacemos contacto con el médico infectólogo y profesor de la Universidad Nacional, Carlos Álvarez. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Doctor, las cifras en Colombia están hablando de 608 casos de COVID-19 y 7 personas muertas, entre ellas el paciente de Cali que veíamos hace un momento de 36 años. Son 608 casos en tan solo 20 días. Esto después de que se conociera la primera paciente en Colombia. ¿Cómo entender este aumento en las cifras? ¿Ustedes hacen sus respectivas proyecciones para trazar una curva? Digamos que estamos en el número de casos que se tenían presupuestados o esa curva tiende a subir. Sí, es importante tener en cuenta que a medida que pasen las semanas vamos a tener más casos y va a seguir aumentando ese número de casos. Lo que hace cada una de las medidas que se han venido implementando es, como su nombre siempre lo han dicho, aplanar la curva y es modificar ese número de casos. Pero tener en cuenta que lo que se espera es que sigan aumentando ese número de casos y van apareciendo otros casos que van a tener hospitalizados y infortunadamente algunos casos que van a fallecer. Le pide a Dios. Hace unos minutos el Instituto Nacional de Salud reveló que el virus llegó al país en febrero y en la trazabilidad se estaba haciendo el seguimiento a 5.000 personas. ¿Qué tan importante es ese dato? Es importante porque nos permite saber justamente desde cuándo empieza a circular el virus, o por lo menos empieza a importar el virus en este caso, y justamente al tratar de poder seguir a cada una de las personas que pudieron haber tenido contacto con alguno de los casos positivos, empezar a hacer como un cerco al virus, que es lo que llamamos una fase de contención, que es una de las estrategias, no es la única, pero sí es una de las estrategias de tratar de ver qué personas pudieron haber importado el virus desde diferentes ciudades de Europa u otros sitios, y justamente evitar que sus contactos se empiecen también a transmitirlo a otras personas. Es decir, es una de las estrategias de cómo detectamos tempranamente los casos y al mismo tiempo tratamos de que no se propague el virus a través de sus contactos cercanos. Claro, doctor Álvarez, la proyección que hizo la directora del Instituto Nacional de Salud, en la que habla de 4 millones de personas que podrían contagiarse con coronavirus al final del proceso y un pico probable de hasta 3.000 personas muertas en el país, ¿usted comparte esa proyección? ¿Eso es lo que podría pasar o incluso podría ser más alto ese número? Sí, depende un poco del horizonte que se le dé a los datos de la epidemia. Es decir, yo creo que es importante que lo tengamos en cuenta, que si no hay vacuna ni hay tratamiento, lo que ocurre en una curva epidémica es que para que haya un autocontrol de la misma curva, se espera que por lo menos entre 12 y 18 meses haya un 60-70% de la población que esté infectada, que eso sería realmente un número mayor del número que me estás diciendo. Lo importante acá es que de pronto el horizonte en el cual uno quiere plantear puede ser más corto, y también hay que tener en cuenta que justamente las medidas que se están tomando es para cambiar ese número y en esa aparición de casos en el tiempo, es decir, que no todo el mundo aparezca o se infecte al tiempo, y que probablemente este número mágico que está en los modelos matemáticos puede ir variando dependiendo de las medidas y la disciplina que se tenga en cada una de ellas. Claro, pero hay algo más que me gustaría profundizar acerca de estos datos que ha entregado el Instituto Nacional de Salud. Estamos hablando de que probablemente serían 4 millones de infectados, el 80% con síntomas leves. Eso dejaría entonces 800.000 personas más o menos en promedio que necesitarían cuidados intermedios y también cuidados intensivos. Eso es descomunal. Sí, digamos que cuando se hablan de esas cifras así crudas es justamente eso, es parte de lo que ha hecho que una de las necesidades imperiosas es fortalecer la infraestructura hospitalaria, especialmente aquellas de cuidado intensivo, porque sabemos que un porcentaje de esas personas que puedan infectarse pueden terminar en unidades de cuidado intensivo. Y puede ser, como te digo al comienzo, puede ser, depende del horizonte, qué tanto tiempo llegan. Si llegan todas las personas al mismo tiempo, en el mismo mes, pues es extremadamente catastrófico, porque no tendríamos cómo atender ese número de personas. Si esas personas se infectan en un tiempo mucho más largo, probablemente vamos a tener mayor tiempo de prepararnos y probablemente mayor tiempo de respuesta. Sin embargo, pues es parte del reto que tenemos entre todos a tratar de lograr que menos gente se infecte al tiempo. Doctor Carlos Álvarez, le saluda Daniela Pachón. Hay algo clave también, y es que durante 24 horas la máquina de pruebas se dañó. Incluso ese daño se registró como un respiro en medio de las cifras que nos reportaba el Instituto Nacional de Salud. Quisiera preguntarle qué incidencia tiene ese daño en las cifras, qué pudo ocasionar.
Sí, digamos que el planteamiento es, para que lo tengamos todos los televidentes lo tengan claro, normalmente este tipo de pruebas es como, que llaman pruebas moleculares, es como hacer una receta de cocina, en el cual hay que hacer diferentes pasos para poderlo facilitar y agilizar el proceso. Pero uno cuando hace una receta de cocina puede tener ya algunas cosas prehechas o precongeladas, listas para poderlo hacer más rápido, y esto lo tenemos que pasar al microondas. Justamente uno de los procesos, no todo el proceso se dañó, sino solamente una parte, en el cual la extracción del material genético del virus, de la muestra del moco, pues si se hace de una manera automática es más fácil que cuando lo hace uno manualmente. Y en realidad lo que está haciendo cuando se logra hacer este proceso es tratar de disminuir el tiempo. Es decir, lo que puede hacer es una demora en la respuesta que hace el instituto, y probablemente si hubiera un número de casos positivos podríamos verlos acortados en un día pero aumentados en el día siguiente. En ese sentido, doctor, ¿qué tan importante es para los países tener la claridad sobre las cifras de contagiados como parte de esta lucha para evitar la propagación del virus? ¿Cuál es el efecto real entonces de la cuarentena en esta curva? Es súper importante tener los datos adecuados y los datos reales. Creo que es un tema supremamente fundamental, porque a partir de esos datos y esos números de casos y los números de pacientes que lleguen a necesitar cuidado intensivo, probablemente es lo que vamos a tener que tomar medidas, y justamente lo que se está planteando de las cuarentenas y las otras medidas. Todo el mundo hace énfasis en la cuarentena y me parece muy importante porque es la medida que más nos afecta en el día a día. Pero también tener en cuenta que hay otras medidas que se han ido tomando y que probablemente son ese conjunto de medidas que se han venido tomando más la cuarentena las que finalmente lleve a que esa curva se aplane. Doctor, también se dice que en Venezuela esto está disparado y Ecuador está por encima de los 1.800 casos en este momento. ¿Qué tanto esas cifras nos están afectando en el país? Pues como vemos, no lo hemos visto, realmente desafortunadamente a veces justamente va de la mano con la pregunta anterior. Si no tenemos unas cifras reales o no sabemos qué es lo que está pasando, pues es muy difícil evaluar e implementar medidas. Digamos que lo podemos hacer de manera indirecta cuando podríamos ver qué tanto en las fronteras están llegando pacientes más complejos, o nuestros hospitales están llenos de pacientes complejos con el diagnóstico de COVID. En este momento, con lo que tengo información, no pareciera, pero digamos que en un futuro cercano sí. Nuestras fronteras son porosas, y si hay un aumento inusitado de casos en un país, pues rápidamente podría pasar a otro país, pero eso solamente son hipótesis dependiendo de cuál es la dinámica de transmisión en cada una de las regiones. Por ahora podría ser solamente un potencial riesgo, pero no lo vemos. Claro, algo así como lo que se conoce como un efecto espejo. Doctor, según esa proyección, ¿es suficiente estar en aislamiento hasta el 13 de abril? O sea, seamos reales, como dicen las abuelas, la verdad aunque duela. ¿Para usted es una primera etapa y se necesitan más días después del 13 de abril para así salvar más gente? Sí, yo creo que es importante tener en cuenta que esto no es una carrera de 100 metros, esto es una maratón, y probablemente en esa carrera hay que ir tomando momentos en que tenemos que acelerar y hay momentos que tenemos que bajar la velocidad para poder llegar al final de la maratón. Entonces yo creo que aquí hay un efecto importante que necesitaba cortarle una velocidad importante a la transmisión del virus en el país, pero se han hecho otras medidas y probablemente al final del día 13 hay que evaluar, y antes obviamente, evaluar en qué momento hay que seguir con la cuarentena o con las otras medidas que se han venido tomando. Recuerden que las medidas que siguen y están establecidas es la protección de nuestros adultos mayores hasta mayo, están cerradas las escuelas y las universidades, están cerradas las fronteras, hay un aislamiento social de mayor de 1 metro de distancia, es decir, hay una serie de medidas que probablemente, dependiendo cómo veamos, pues el comportamiento del mismo número de casos, pero también dependiendo cómo se comportan nuestra capacidad para absorber los casos en las unidades de cuidado intensivo, probablemente pues estas medidas se pueden cambiar. Pero en paralelo, y para puntualizar tu pregunta, creo que el tema sí es importante tener en cuenta que el 13 de abril no es que se acaba la cuarentena y esa noche vamos a celebrar todos y vamos a irnos a celebrar entre todos, pues no, eso no es lo que se prevé.